Hoy quiero hablarte de cómo poner en marcha un intestino lento y bajar esa hinchazón, aunque ya comas suficiente verdura y tomes fibra cada día. Comer bien le da a tu colon algo que mover, pero moverlo es otra cosa. Ese empujón no viene tanto de la fibra como de un músculo dormido que puedes empezar a despertar hoy mismo. De modo que voy a darte los alimentos, el truco de cocina y el gesto diario que de verdad ayuda a vaciar tu colon. Y también el detalle con la fibra que puede convertirla en un tapón seco. Lo primero, piensa en un día de la mayoría de las personas. Café sentado, trayecto sentado, 8 horas en la silla y al volver a casa, el sofá. El cuerpo apenas se mueve en toda la jornada. Y aquí el intestino copia ese ritmo. Si tú estás parado, él se para. Por eso se suele decir que el empujón más sencillo es una caminata corta justo después de comer. Te hablo de 10 o 15 minutos, sin prisa. Puede ser una vuelta a la manzana o moverte por casa recogiendo cosas. Lo que cuenta es ponerte en marcha mientras la comida termina de bajar. ¿Y por qué ayuda tanto algo tan simple? Porque al caminar, ese balanceo suave y el ritmo de los pasos despiertan las contracciones del colon. El músculo recibe la señal de que toca trabajar. En cambio, un cuerpo en reposo, que va directo al sofá, le manda justo la señal contraria. Tranquilidad, sin prisa, déjalo para luego. Esto lo puedes notar tú. Un día de monte, de paseo largo o de tareas de pie. Estos días tu vientre responde distinto que un día de escritorio puro. Por eso, y no solo por tu tránsito, sino también por tu circulación, si pasas muchas horas sentado, por trabajo, ponte una alarma suave cada hora. Te levantas, das unos pasos, estira las piernas, te tomas un vaso de agua y vuelves. La idea aquí es repartir el movimiento a lo largo del día más que concentrarlo en una hazaña de una tarde. Pero el músculo solo avanza si tiene una masa blanda que mover. Y hay una diferencia enorme entre una visita al baño, que cuesta, y otra que se resuelve sola. Aquí la protagonista es la fibra. Pero no toda la fibra hace lo mismo dentro de ti. Hay dos tipos y conviene saber para qué sirve cada fibra. La fibra soluble es la que atrapa agua. Al pasar por el intestino se empapa y forma una especie de gel blando. Ese gel es el que da volumen y suavidad. Y de hecho, al hincharse, al hidratarse, roza las paredes y las anima a contraerse más. Esta fibra es la que tienes en la avena, en las legumbres, en la manzana o en la pera con piel. Y también en la mayoría de hojas verdes. Y la otra, la fibra insoluble, no se disuelve. Esta pasa más entera y actúa como una escoba que arrastra. Y te puedes imaginar que las dos se complementan. De hecho, las dos las necesitas a diario. Entonces, ¿cómo metes la fibra soluble cada día sin darle demasiadas vueltas? Pues con un gesto simple, que en cada comida haya algo verde, una legumbre o una fruta con piel. Desde luego que hablamos de frutas enteras. Puede ser de postre, pero nunca en zumo. Y las legumbres antes se decía que 2 o 3 veces por semana, pero la evidencia cada vez apunta más a que consumamos al menos una porción diaria. De modo que este es el primer paso. De esta forma, la fibra entra repartida durante el día y el intestino la nota poco a poco. Eso sí, si no estás acostumbrado, conviene subir la fibra despacio. Imagina lo que protestaría tu intestino si pasaras de tomar un día legumbres a la semana a 5. Y es que cuando hablamos de la fibra siempre interesa darle tiempo a la microbiota para acostumbrarse a mayores cantidades. Ahora, otra advertencia aquí. Imagina a alguien que decide cuidarse en serio. Empieza a tomar más verdura, más avena, más legumbre. Hace justo lo que le han recomendado. Y de repente va peor que antes, más duro, y el cuerpo protesta. Y aquí lo fácil te puedes imaginar que es sacar la conclusión de que la verdura me sienta mal o las legumbres me sientan mal, cuando en realidad el problema no suele ser la fibra, sino, primero, ya hemos visto, incrementar el volumen poco a poco y segundo, e igual de importante, acompañarla de suficiente agua. Por eso, si alguna vez has intentado incrementar las legumbres y no te ha sentado bien, estoy seguro de que una de estas dos patas estaba fallando, la hidratación o subir poco a poco. Piensa que la fibra busca el agua donde sea y la saca del propio contenido que viaja por el intestino. Entonces ese contenido se reseca. Así lo que iba a ser una masa blanda y fácil se vuelve en un bloque seco y pegado. Esto es lo que conocemos el tapón de fibra. Eso sí, tampoco te obsesiones con un número exacto de vasos. Cuando hablamos de hidratación también cuenta el agua de las infusiones, la de los caldos y de las verduras jugosas, como el pepino o el calabacín. Ahora, una vez tenemos las heces blandas,
que las empuja hacia la salida. Porque llegados a este punto parece que el caso está resuelto. Comes fibra, bebes agua y ya lo tienes todo listo para salir. Pero aún así hay días que no vas al servicio. Y es que para que el contenido avance necesitas un músculo que lo empuja desde atrás. Un intestino no es un tubo quieto por el que las cosas caen, sino un tubo que se mueve, se contrae y se relaja en ondas, como las olas que recorren una manguera de un extremo a otro cuando abrimos mucha presión. Esas olas son las que llevan el contenido hacia la salida. De hecho, muchas veces es por esto, porque falla el motor que tiene que mover toda esa textura. Imagina que le estamos añadiendo fibra y fibra a una maquinaria con un motor que no está operativo. Y resulta que este motor puede estar frenado por dos motivos distintos. El primer freno viene del sistema nervioso, y es que tu cuerpo cambia por completo cuando vas con prisa. El corazón se acelera un poco, los hombros se tensan y la cabeza salta de una cosa a otra sin parar. En este estado, el cuerpo tiene una sola prioridad, porque piensa que viene un león o algo parecido, de modo que te puedes imaginar que digerir no entra en esa lista de prioridades. Por eso, cuando la tensión se mantiene día tras día, el cuerpo se queda en modo de guardia. El tema es que no va a mover el intestino mientras se sienta en alerta. Por eso baja el ritmo, aparca el trabajo del colon para cuando llegue un momento de calma que con la vida que llevamos apenas llega. Eso sí, conviene decir algo porque esto no le pasa igual a todo el mundo. A unas personas el estrés les acelera el tránsito y les manda corriendo al baño. A otras se lo frena en seco. Esto depende de cada cuerpo, pero sí está muy documentado el estreñimiento por estrés. Y te aseguro que cuando frena, frena de verdad. Y el colon se vuelve perezoso. Esto lo sabrás mejor que nadie. Si en vacaciones, sin alarmas y sin prisas, notas que el cuerpo se regula casi solo, y después vuelves a la rutina, vuelven las prisas y el intestino se apaga otra vez, aquí tienes la respuesta. Más que la comida del restaurante o el cambio de cama, lo que está pesando más es el cuerpo respondiendo a la calma o a la tensión. Y sí, puedes hacer algo concreto sin necesidad de borrar el estrés de tu vida, que desgraciadamente muchas veces no se puede, por las circunstancias que sean. La primera recomendación aquí es convertir el momento del baño en una pausa de verdad. Sin móvil, sin prisa y sin un reloj encima. Sentarte tranquilo unos minutos, aunque no tengas demasiadas ganas. Esto le da a tu cuerpo la señal de que ahora sí toca. Y con esto vas ordenando el reflejo con los días. Otra cosa que deberíamos hacer, sobre todo si comemos solos, porque si comemos acompañados, generalmente ya estamos en modo distendido. Pero si comemos solos, tratar de respirar despacio antes de comer. Tomar aire unos segundos y soltarlo más despacio todavía, unas cuantas veces. Con esto sacas al cuerpo de modo alerta y le das permiso para digerir. Es un truco que no te cuesta dinero y que lo llevas siempre encima. Si padeces de estrés alto, esto muchas veces va a hacer más que cualquier suplemento de enzimas digestivas. Eso sí, tenemos que hablar de la pared del intestino, porque desgraciadamente, por mucho que nos relajemos, con esto no podemos arreglar una pared intestinal ya irritada. Y es que mucha gente trata la hinchazón, las molestias y el tránsito lento como 3 líos distintos. Van a la farmacia, compran 3 remedios diferentes y atacan cada cosa por su lado. Pero siguen igual. Esto es lo que nos conviene entender. En muchos casos no son 3 problemas distintos, sino uno solo asomando por 3 ventanas. De modo que aquí viene el segundo freno del músculo que quedaba pendiente. El primero era el estrés. Ahora hablamos de cómo una pared del intestino irritada se mueve mal. Cuando el tejido está inflamado, el músculo que recorre esa pared pierde fuerza y coordinación. No empuja con la misma firmeza. Y el contenido, por muy blando que esté, se va a arrastrar, pero lo va a hacer con más esfuerzo. ¿Y qué irrita esa pared? El exceso de azúcar y de productos muy procesados que alimenta unas bacterias que no nos convienen. Esas bacterias se multiplican, le quitan sitio a las buenas y dejan el tejido irritado de fondo. Esto no duele, no se ve, pero está ahí. Puede que lo notes de esta manera. Comes algo muy procesado, una bolsa de aperitivos y al rato llega la hinchazón y la tripa tensa. Más que casualidad o mala suerte, esto es la pared respondiendo a lo que le acaba de llegar. Y aquí conviene ser honesto con cómo se cuenta, sin exageraciones, porque circulan un montón de teorías falsas. El tema es, aquí no se forma ninguna costra, ni hay un pegamento que tape el tubo o residuos pegados de años. No, eso de vacía el colon de kilos de heces atascadas. Esto tiene que quedar claro. No hay heces antiguas en nuestro colon. Lo que ocurre es un desequilibrio entre tus bacterias
y una irritación suave pero constante. Ni más ni menos. De hecho, vale la pena mirar de cerca muchos de estos productos desatascadores, porque buena parte de ellos son, sobre todo, agua y almidón barato. Y para que parezcan cremosos y apetecibles, la industria les añade espesantes y gomas. De hecho, para ellos las cuentas salen perfectamente. La materia prima cuesta poquísimo y la textura la pone un aditivo de unos pocos céntimos. De modo que estás pagando por algo que es, en gran medida, relleno con una buena presencia. De hecho, aquí hay un problema que todavía se está estudiando, pero que ya empieza a tomar forma, y es que algunos de estos aditivos, de estas gomas que dan textura, pueden desequilibrar tus bacterias y debilitar la capa que protege la pared. De momento es una sospecha con ya bastante base, aunque no una certeza cerrada, pero apunta en la misma dirección que todo lo demás. Cuanto menos ultraprocesado sea algo, mejor para tu cuerpo. Entonces, comida de verdad, hecha en casa, con ingredientes que reconoces y que sabes nombrar de un vistazo. Y ahora, si compras algo procesado, dale la vuelta al paquete y lee la lista. Esto es una máxima, cuanto más corta la lista y reconocible, mejor. Por supuesto que no vas a hacerlo perfecto de un día para otro, pero recuerda que cada plato real que ocupa el lugar de uno ultraprocesado le quita una parte importante a tu colon y vas a ayudar a desinflamar la pared si ese era tu problema. Todo esto repetido se acaba notando. De hecho, si nos concentramos en recuperar la pared del colon para que favorezca el movimiento y nos ayude a combatir de verdad el estreñimiento, hay que recordar que esta pared se repara con un combustible que fabrican tus propias bacterias. El revestimiento del colon por dentro no es un forro quieto, no es una alfombra, sino una superficie viva que se gasta y se renueva sin parar un día tras otro. Y para renovarse necesita energía a todas horas. Entonces, esto es algo casi único en tu cuerpo, porque esa energía no le llega de la sangre, le llega de dentro de tu propio intestino. Cuando les das fibra soluble a tus bacterias buenas, estas la fermentan, la deshacen poco a poco. Y en ese trabajo sueltan una sustancia clave para tu intestino, que se llama butirato. Si quieres hilar fino, es un ácido graso de cadena corta. Pero lo que cuenta es para qué sirve. El butirato es el alimento principal de las células que tapizan el colon. La mayor parte de la energía que gastan estas células sale de ahí. Es como si tus bacterias cocinaran para las células de tu colon cada día. De hecho, si no tienes suficiente de este combustible, el revestimiento se debilita y se vuelve más frágil. Esta es la verdadera limpieza de tu colon. Porque hay quien intenta limpiar el colon con purgas, con productos detox, de bote o con brebajes que prometen vaciarte en un día. Y esta vía siempre va a quedarse corta. Aquí necesitas primero construir, poco a poco, una pared sana que se mueva bien. Y eso es más fácil y más barato que cualquiera de estos productos sofisticados, porque se hace con comida normal. Las legumbres, la avena, la cebolla, el ajo, el puerro, los plátanos un poco verdes y muchísimas verduras dan de comer a estas bacterias. Cuanta más variedad de fibra les pones, más trabajan y más butirato sueltan. Por eso te dejo un reto sencillo para esta semana. Cuenta cuántos vegetales distintos comes en 7 días. Cada verdura, fruta, legumbre, cereal integral, semilla, todo esto suma. Y si no llegas a 15 o 20 tipos diferentes, te aseguro que tienes mucho margen de mejora. Y es que la idea no es comer más cantidad, sino variar, porque cada fibra alimenta a un grupo distinto de bacterias buenas. Y si quieres que esa fibra llegue entera al colon y suelte aún más butirato, el truco estrella sin duda es el almidón resistente. Coges una patata cocida, caliente, recién hecha. Esto tu cuerpo lo digiere deprisa y casi todo su almidón se convierte en azúcar rápido. Por eso, en lugar de comértela, ahora mete esa misma patata en la nevera y déjala hasta el día siguiente. En esas horas, dentro de ese alimento, ha cambiado algo muy importante. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Que primero, al cocinar la patata, el calor abre el almidón y lo deja blando y fácil de digerir. Pero cuando ese almidón se enfría, se compacta en una forma nueva que tus jugos digestivos ya no pueden deshacer. Y todo esto pasa sin que tú tengas que hacer nada raro, solo dejar enfriar. De modo que ese almidón que llega entero es materia prima buena de primera para tus bacterias. Lo fermentan, de él sacan más butirato, el mismo que alimenta y calma la pared. Y aquí tienes un regalo extra, que ese almidón resistente no solo da de comer a las bacterias. Como tu cuerpo lo digiere menos, también suaviza la subida del azúcar después de comer. Esto lo puedes aplicar también al arroz blanco. Es el mismo plato, pero más amable con tu glucosa y con tu tránsito. Por eso, cuando hagas arroz o patata para la cena, haz el doble.
Una parte para hoy, la otra a la nevera. Y mañana la sacas de la nevera y la tienes lista para consumir templada. Una ensalada de patata fría con aceite de oliva, cebolla y perejil, o arroz del día anterior salteado suave o en una ensalada. También la avena que dejas en remojo de un día para otro, lista en la nevera por la mañana. Y aquí hay una pregunta muy común que leo en comentarios y que puede que te estés haciendo. ¿Qué pasa si lo recaliento? ¿Se pierde el efecto? Si lo calientas poco, la mayor parte de ese almidón resistente va a aguantar. De modo que puedes tomar tu arroz del día anterior templado sin tirar por la borda el beneficio. Eso sí, por mucho que hablemos de que el almidón resistente es el ingrediente estrella para tu colon, nunca va a sustituir a la verdura, a la fruta o a la legumbre. Debe ser un complemento. Ahora, hay alimentos que hacen lo contrario, dejan a tus bacterias sin nada que fermentar. Este es el día de comidas de mucha gente. Tostada de pan blanco por la mañana, bocadillo de pan blanco a mediodía, galletas o bollería a media tarde y pasta blanca o arroz blanco por la cena. Para muchos parecerá comida normal y corriente. Quizás solo les haya chirriado lo de la bollería, pero aquí nos está faltando algo muy importante, porque todo lo que he nombrado, todo blanco, está hecho con harina muy refinada. A esa harina le han quitado la parte de fuera del cereal, que es justo donde vive la fibra. Lo que queda es almidón casi puro, que tu cuerpo digiere arriba, en el intestino delgado, y lo absorbe rápido. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Que a tus bacterias del colon no les llega casi nada, más allá del chute de glucosa que recibes con estos alimentos. Recuerda que si la fibra se queda por el camino, o ni siquiera está en el plato, las bacterias buenas se quedan sin su materia prima. Y sin materia prima no van a fabricar butirato. De modo que la fábrica que alimenta a tu colon se queda a medio gas. Entonces, cada día que lo repetimos es una oportunidad perdida para alimentar tu intestino. Por eso la solución, desde luego que no es pasar hambre ni renunciar a todo. Al menos, si comes todo refinado, cambiar una parte de lo refinado por su versión integral. Pan blanco por pan integral de verdad, con grano. El arroz blanco por arroz integral, al menos algunos días. Y la pasta blanca por una integral o por una legumbre. Con hacer un cambio o dos al día ya les estás devolviendo a tus bacterias algo que fermentar. Y si tienes dudas sobre qué es integral y qué no, o porque a veces aunque ponga integral en la etiqueta, hay un engaño muy frecuente aquí, puedes mirar la etiqueta. Que integral o grano entero aparezcan en el primer puesto de la lista. Si ves como primer ingrediente harina de trigo a secas, es un refinado. Lleve el sello que lleve, porque a partir de cierto porcentaje ya les dejan poner integral. Y ahora el cambio que realmente marca la diferencia. Porque alimentar la pared del colon está muy bien, pero el colon necesita también un horario. El intestino es un animal de costumbres. Tiende a pedir el baño a la misma hora cada día, casi siempre por la mañana. No se mueve al azar, sino siguiendo un ritmo bastante marcado. Durante la noche, mientras duermes, tu intestino baja mucho el ritmo. Casi se para. Y al despertar, se reactiva. Por eso, para tanta gente, la mañana es el mejor momento del día para ir al baño. El cuerpo ya viene preparado para eso. Y hay un segundo disparador, que se suma al primero. Cuando comes y el estómago se llena y se estira, el colon recibe un aviso y se pone en marcha con fuerza. Por eso, muchas veces sientes ganas justo después de comer. Te imaginarás que no es porque has hecho la digestión en 10 minutos. Es que simplemente esta distensión del estómago tras recibir comida hace que el colon se despierte. Entonces todo esto, este reloj, no es algo intocable. Lo puedes educar. Si cada día le ofreces al cuerpo la misma rutina, a la misma hora, el colon va a aprender. Por eso mi recomendación es que elijas un momento estable, mejor por la mañana, pero priorizando un momento en el que vayas a tener algo de tiempo. Al levantarte, bebes un buen vaso de agua, desayunas algo con fibra y te das un margen de unos minutos para sentarte en el baño. Aquí estás usando los dos disparadores que hemos visto a la vez, el despertar y la comida. Y le puedes sumar el movimiento que ya hemos visto. Si lo necesitas, un paseo corto en ese rato de la mañana le va a dar ese empujón final al colon. Pero eso sí, todo esto en la misma franja y todos los días. Y es que desgraciadamente al revés también funciona. Si vives con horarios cambiantes, trabajas a turnos, o si cada día comes y te acuestas a una hora distinta, ese reloj se desajusta. El colon no sabe cuándo toca. Y entonces el ritmo se vuelve impredecible. Unos días sí, otros no. Y muchos a deshora. Entonces, cuanto más regular es tu día, más regular tiende a ser tu intestino. De hecho, hay un detalle que mucha gente ya usa y a veces sin saber del todo por qué. Pero el café de la mañana despierta tu colon y refuerza también este aviso.
Entonces, si lo tomas, mejor hazlo de esta misma rutina que hemos dicho y a la misma hora. Entonces recuerda, la fibra da el material, el agua da la textura y el movimiento despierta el músculo. Pero el horario es quien pone en orden todo lo demás. Y dale tiempo, sin agobio. Las primeras mañanas quizá no pase gran cosa y todavía seas irregular. Pero no importa, el cuerpo ya irá tomando el patrón con los días. En definitiva, si te quedas con una sola idea, que sea esta. Tu cuerpo quiere hacer esto solo. Sin trucos rápidos, sin batidos detox, sin desatascadores. Tu cuerpo está hecho para ello. Tu único trabajo es quitarle los obstáculos del camino y darle un horario al que agarrarse. Pero al final, todo vuelve a esas bacterias buenas que cuidan tu colon por dentro. Cuanto mejor las alimentas, mejor te responden. Por eso, si quieres dar un paso más y poblar tu intestino de bacterias buenas desde la base, tengo otro vídeo que te puede interesar. Te hablo de los mejores alimentos económicos para llenar tu cuerpo de probióticos. Te dejo el vídeo por aquí para que hagas clic y nos vemos ahora ahí. Cuídate mucho.